sectores. Ahora tocaría un poco todo lo que es tema de educación, en la que, bueno, quiero dar la bienvenida y pedirle que nos acompañe a Pedro Rojas, director de posgrado. Profesor, divulgador y consultor pionero en inteligencia artificial aplicada a marketing y recursos humanos. Referente en ingeniería de prompts y educación digital. Pedro Rojas. Pedro, yo tengo muchas ganas de escuchar esto. ¿Sí? Sí, yo sí. también. Sí, entonces, bueno, pues yo mira, me voy a hacer mutis, como hacen, te doy el Perfecto. testimonio y a partir de Fenomenal. ahí el escenario es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien así? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, fenomenal. Bueno, pues sí, como han dicho, me dedico a la educación. Yo doy clases en 11 universidades distintas, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y parte de lo que voy a hablar viene de ahí, de cómo he integrado IA dentro del sector educación. Aparte de eso, también integro planes de IA en empresas, es lo que más estoy haciendo ahora, con lo cual, cuando esté explicando algunos de los casos, voy a también a dar algún ejemplo empresarial para que se pueda mimetizar con el resto de la ponencia que voy a dar ahora. Vale, muy bien. No sé, esta no es la... Bueno, vamos a comenzar desde aquí. El reto de la universidad, ¿vale? ¿Dónde está ese reto dentro del mundo universitario? Pues, como ven allí, ya la IA está integrada dentro del trabajo académico y administrativo de la universidad y debería integrarse dentro de otros procesos, dentro de la docencia, la evaluación, la integridad y el uso responsable, que es la ética que viene detrás. Y aquí hay algo interesante, y es que no todo el mundo está dentro de lo que es el formato IA. Y hablaba con compañeros de trabajo sobre esto, y la parte importante de lo que está sucediendo ahora, que es un fenómeno que tendríamos que tener en cuenta todos dentro del contexto de la IA, es que tal vez les han dicho, la IA te va a quitar el trabajo, o alguien con conocimiento de IA que sabe lo que estás haciendo en tu puesto te va a quitar tu puesto de trabajo, o algo así. Y realmente todavía no va a pasar eso. O sea, lo que quiero decir es, yo comencé justamente en este mes con IA, porque fui uno de los primeros en donde vi un potencial y dije, pues voy a interesarme en esto a ver hacia dónde va. Y llevo 3 años ya trabajando con IA en los diferentes entornos, sectores, industrias, empresas con las que trabajo. Y lo que quiero decir es que en 2023, unos meses después de que había salido la IA, yo pensaba que iba a haber realmente una revolución y en este año pues íbamos a estar todos trabajando con IA, las empresas con IA, pero no ha pasado eso. Lo que ha pasado es que la gente o va muy lenta o hay algún aspecto que no termina de cuajar. De hecho, si van a las noticias, si buscan noticias de este tipo, verán que el 90-95% de las empresas que han incorporado IA han fracasado en ese intento de mezclar IA con lo que venían haciendo ahora. ¿Habían escuchado esas noticias? ¿No? ¿Verdad que parece mentira? ¿Sabían que España es el tercer país en donde más se utiliza IA en la actualidad? Y estamos por encima de Estados Unidos, de Japón, del Reino Unido, de Alemania. ¿Sabían eso? Pues España está de tercera en la actualidad. Es decir, ¿cómo es posible que utilizamos tanta IA y empresarialmente además? Porque no estoy hablando del uso lúdico o del uso doméstico, no, estoy hablando de que la utilizamos en la empresa, pero no la estamos utilizando para temas empresariales, la estamos utilizando de manera diversa y dispersa. Y esto hace que se disperse ese conocimiento, esa inteligencia colectiva, no artificial, sino colectiva, que está en la empresa, que está haciendo que eso no funcione. Lo puedo argumentar, no solo en las noticias que me respaldan, me avalan, sino lo puedo argumentar desde el enfoque de los planes de IA que estoy implantando en empresas desde más o menos el año 2024. Aunque comencé en 2023, no fue hasta 2024, el año pasado, que comenzó a verse en serio esa integración de IA dentro de universidades y empresas. Y este año me estoy dando cuenta de que no está avanzando, con lo cual tienen una oportunidad, las personas que están aquí y que están interesadas en la IA, tienen una oportunidad tremenda, fantástica, de ser pioneros, porque en España todavía no los hay.
Hay un montón de resistencia al cambio sobre la IA. Seguro que lo han notado, o dígame sinceramente, ¿en sus empresas ya están utilizando IA 100% y aprovechándola desde todos los enfoques? Es una pregunta retórica, sé que es no. No, ¿verdad? En algunas empresas puede ser que son el 5%, el 10% de las que lo están haciendo. Pues lo mismo está pasando en todos lados y es preocupante. La mayoría no tiene un plan de IA. De hecho, ustedes ni saben lo que es un plan de IA. Y esa parte es importante tenerla en cuenta para que puedan aprovechar mejor la IA. Cuando digo un plan de IA, es que la propia IA te puede ayudar a hacer el plan. La cuestión es que tienes que tener unos conocimientos sobre la empresa para poder aplicar de manera objetiva y estratégica esa IA. Pues bien, este reto que ven aquí en la universidad se podría convertir en un reto también empresarial, porque ya lo estamos haciendo. En mi caso, ya yo estoy evaluando a mis alumnos utilizando IA. Y estoy también determinando cuál es el porcentaje de IA que tienen los trabajos que me regresan los alumnos. Y ya hay límites. Hay un límite en el que yo digo, no puedes pasar del 25% de IA utilizada dentro de tu trabajo. No lo puedes hacer, porque entonces no eres tú. Tendrás que buscar la manera de ver cómo haces. Y no lo pueden burlar, porque utilizo herramientas, por ejemplo, como Banaina, que ya la explicaré más adelante en concreto, en donde puedo ver plagio y en donde puedo ver qué porcentaje de IA se ha utilizado en algún texto. Y esto es fantástico, porque permite hacerlo. De hecho, hay 3 herramientas en las que yo me enfoco en mi trabajo diario y en el trabajo en el que desempeño en diferentes empresas. Miren, y les voy a decir algo. Si alguna vez viene algún ponente y les pone 100 herramientas allí, se pueden levantar e irse, porque no les va a servir para nada saber cómo funcionan 100 herramientas, primero porque no las van a poder usar, y después porque no es lógico que alguien utilice 100 herramientas para ser productivo si estamos utilizando IA. ¿Sí? Entonces, no es conveniente tener tantas herramientas a la mano, sino elegir las que más te puedan servir. En este caso yo he elegido las que más utilizo y las que más me sirven, no solo a nivel universitario, sino también a nivel empresarial, que son estas 3, y las voy a explicar brevemente para que tengan una idea de lo que son. De hecho, el conjunto de palabras anglosajonas all-in-one, que es donde vengo a destacar, es el que va a permitir en el futuro poder utilizar IA de forma transversal y de una manera mucho más eficiente, efectiva y económica. Porque ya no vale tener un ChatGPT o un Copilot, sino una herramienta que tenga los dos, o que tenga más, que tenga Grok, Perplexity, Po, Azure, Gemini, la que quieran nombrar. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Lo que deben buscar son herramientas all-in-one. Recuerden eso. Si buscan en Google, quiero una herramienta de IA all-in-one, además que sea sostenible, que sea segura, esa es la herramienta que van a necesitar, porque además tiene que estar adaptada a la Unión Europea. Y eso es lo que en el futuro va a primar. Como ven, aquí tengo a Jens Park, la primera que voy a mencionar, y realiza un montón de funciones que están dentro de la propia herramienta All-in-One, dentro de la propia herramienta, con lo cual no tienen que salir a pescar otras herramientas para hacerlo. Y en este caso, creo materiales didácticos, diseño actividades, imágenes, o sea, puedo hacer prácticamente todo. Esta herramienta está muy bien, pero tiene un defecto. Y es que no cumple con la normativa europea. Al ser norteamericana o anglosajona, no cumple con esa normativa de seguridad. Y no está muy bien en términos de sostenibilidad, que es otro aspecto que sería importante destacar. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando le dan las gracias o piden por favor a una IA, y pregunto, ¿quiénes de ustedes dan las gracias y piden por favor a la IA? Levanten la mano honestamente. Vale, pues que sepan que han quemado 3 árboles cada vez que dan las gracias y le piden por favor. Porque cada vez que das las gracias o pides por favor, quemas recursos, subes CO2 a la atmósfera, se genera una energía o consumes una energía que no se puede regenerar. Y les pregunto, ¿ustedes le dan las gracias a la lavadora cuando termina? Gracias, lavadora. ¿Quedó realmente bien los blancos? Esta vez te han quedado bien. ¿Sí? Porque es lo mismo. Si no le das las gracias a la lavadora, al lavavajillas, ¿cómo le vas a dar las gracias a la IA? Es la misma máquina, es igual. Algún día le darás las gracias a la lavadora porque tendrá IA. Y te dirá, oye Pedro, he terminado de lavar. Oye, ha quedado una mancha en el vestido ese que has metido allí.
Ah, vale, ¿quieres que lo vuelva a lavar? Sí, venga, ponle detergente. Bien, va a ser así, pero no le des las gracias porque consumes. Eso no es sostenible. Por si no lo sabían, pues eso es así. Y aquí les doy, por ejemplo, un prompt muy práctico para que vean más o menos cómo podría funcionar para una rúbrica, que es una evaluación que se hace internamente en universidades. ¿Qué es esa? Actúa como un coordinador, evaluador universitaria, y se los dejo más que nada para que hagan una fotillo, y donde salga yo, por supuesto, y dentro de ese contexto puedan ustedes utilizar también o la herramienta o ese prompt para otros elementos. Fíjense que al final pongo un tip, que es utilizar AI Sheets en GenSpark para ajustar los pesos de cada criterio, porque esto es muy universitario, ¿sí? Lo que significa la rúbrica es muy universitario. Entonces tendría que tener una tabla, una descripción y unas sugerencias. Si trabajan en el mundo académico o si conocen a alguien que trabaje allí, les va a venir bien para definir o redefinir mejor la estrategia de evaluación. Luego está ChatGPT, que me parece una herramienta fantástica, sin menospreciar a Copilot, Pablo. ¿Sí? Muy bien, Copilot súper bien, la próxima vez lo incluyo en la ponencia. De hecho, vamos a hablar de Copilot otro día, no te preocupes, que lo haré. De hecho, Copilot está a la, digámoslo así, a la casa entre ChatGPT, Perplexity y otras herramientas que están muy bien. Copilot se ha adelantado con su agente y con otros aspectos que, en mi opinión, sigue manteniéndolo en la punta. Y para que tengan una idea de lo que va a ser la tendencia en los próximos años, que es lo que yo intuyo, las herramientas se van a comprar entre ellas o se van a destruir entre ellas, porque no puede haber tantas. O sea, que haya 100 herramientas de inteligencia artificial haciendo lo mismo no es sostenible, para empezar. Y tampoco es sustentable, no se puede sostener. Así que eso va a ser el futuro de la IA. Algunas se van a comprar, otras van a hacerlo antes o después, y por allí vamos a ir. Entonces, yo utilizo ChatGPT. ChatGPT tiene algo que es fantástico, y es que incluye, no sé si lo sabían, una función que se llama proyectos. ¿Lo sabían? Que es gratis, además. ¿Sabían que lo incluye? Vale, pues esa función te permite, como la palabra lo dice, manejar, gestionar, desarrollar, integrar un proyecto dentro del propio ChatGPT, en donde puedes meter chats, quiero decir, cuando hablas con la herramienta, puedes meter lienzos, que es digámoslo así, un chat abierto vivo, en donde tú puedes tocar y puedes editar lo que sea que te haya dado la IA, y donde puedes meter agentes, ¿sí? Como el que ha mostrado Pablo hace poco con Copilot. Y eso te permite en un solo lugar gestionar proyectos que luego puedes compartir con personas, con compañeros, y te permite tener entre el propio proyecto, los GPT personalizados y los agentes, hacer, por ejemplo, en mi caso, tutorizar, evaluar, crear materiales o simular debates para clases, y eso es fantástico. Ahora trasládalo a la empresa. Pues es igual, les doy una idea. Si ustedes están a nivel empresarial y tienen poder de decisión sobre lo que pasa en una empresa, estaría bien que utilizasen proyectos, que es gratuito, y dentro de proyectos generar un plan de IA de la dimensión que sea para la empresa en la que estás. Es decir, pueden empezar a probar proyectos con un plan muy acotado, humilde, para la empresa en la que trabajas, y a partir de allí ver cómo funciona. Y puedes utilizar la función lienzo si tienes, por ejemplo, ChatGPT Plus, o los agentes si también tienes el ChatGPT Plus. Si no, es suficiente con que tengas el proyecto y los chats, ya verás que el desempeño es fantástico. Y a partir de allí, ¿qué puedes tener? Mucha coherencia pedagógica, mucha trazabilidad, escalabilidad, como lo estoy diciendo allí. Puedes integrarlo con otros lenguajes. Y para dejarles una especie de demo de ChatGPT, este es el que le tienen que hacer foto, por si acaso. Una especie de demo, ustedes pueden tener más o menos unas instrucciones que tienen que darle al sistema. De hecho, esto, tal y como está, también lo introducen en cualquier otra herramienta, como por ejemplo Copilot, para que tengan una idea, cualquier herramienta les va a servir. Entonces, ¿qué tienes? Un prompt muy corto, pequeño, en donde recomiendo que lo alarguen porque aquí no cabe todo por la diapositiva, y van a tener una salida esperada que tú esperas, una tabla de calificaciones, unas citas específicas y a la vez un conocimiento base que te va a ayudar dentro del mundo académico a hacerlo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo antes tardaba, sobre todo en épocas de finales de curso, cuando es junio, julio, que va a empezar el verano y están terminando los cursos, tengo un montón de trabajo acumulado de trabajos que tengo que evaluar.
pues yo de verdad, yo decía, me voy a cerrar una semana en la agenda para poder hacer solo esto. Ya eso no pasa desde el año 2024. Yo ahora, esa semana, pues muy bien, y lo que hago es, en lugar de bloquear la semana, bloqueo 2 días y medio. O sea, he ahorrado la mitad del tiempo que podía pasar evaluando, porque la parte, digámoslo así, que no necesita mi interacción, la dejo a la IA, y a partir de allí funciona muchísimo mejor. Pero ojo, también para exámenes orales, exámenes de todo tipo, evaluación quiero decir, con lo cual funciona bastante bien desde este particular. Y luego está Banaina, que es una herramienta fantástica, de hecho la he dejado de última porque es de las que más me gusta y en donde el enfoque podría ir de manera no solo transversal, sino también concreto a lo que sea que vayan a hacer. Les recomiendo probarla. ¿Conocían esta herramienta? Sí, pues les recomiendo conocerla. Esta herramienta, que como dije es all-in-one, con un foco en seguridad, que es lo que más me gusta. Entonces, para que tengan una idea de cómo funciona y de cómo la seguridad es importante, teniendo en cuenta lo que llamamos la EUAI Act, se llama así, lo pueden buscar en Google, que es el Act, que quiere decir la ley de la Unión Europea sobre IA, ya está regulando y va a pasar a regular de forma severa. Cuando digo severa, es que si incumples en ciertos aspectos, las multas podrían ser hasta del 7% del beneficio anual de la empresa. Repito, 7% del beneficio anual de la empresa. Eso es mucho dinero dependiendo de qué empresa estás. Si incumples. Pues esta herramienta tiene algo fantástico y es que puedes hacer como una especie, ella puede hacer una especie de copia a través de la API, vamos a poner de Copilot, de ChatGPT, de Perplexity, de Grok, y esa copia la introduce en tu servidor con unas características de código que luego se pueden explicar. Y dentro de tu servidor sucede todo. Es decir, puedes manejar, por ejemplo, a ChatGPT en tu servidor, la información no sale, cumples con la normativa europea y al mismo tiempo te curas en seguridad dentro de la empresa. Porque ahora mismo en sus empresas y ustedes están utilizando la IA de forma desproporcionada y desde todos los ángulos y vertientes, es decir, un caos. ¿Sí? Cada uno de ustedes está utilizando la que escuchó del amigo, del vecino, en la radio, en la tele, y eso es un caos, porque cuando llego a las empresas a auditar cómo están utilizando la IA y luego implementar estrategias, es un caos. Y entonces todos quieren tirar hacia su lado. Ah, yo escuché que es mejor esta, me lo dijo la influencer tal. Vale, muy bien, está muy bien para la influencer, pero no para esta empresa. Y así todo lo que quieran sobre este tipo de estilo de caos de IA en empresas. Entonces, Banaina, ¿qué te ofrece? Esa gobernanza que ya viene avanzada con los datos institucionales, por ejemplo, para universidades, vendría fenomenal, pero también viene fenomenal como para empresas como Top Doctor, por ejemplo. Privacidad en todos los módulos, que eso es importante, porque en un solo módulo, es decir, tiene un ChatGPT, vamos a llamarlo así para que ustedes lo puedan relacionar bien, tiene un ChatGPT en donde puedes elegir la herramienta que quieras en ese momento, o si tú controlas la empresa y decides quién va a utilizar la herramienta, puedes elegir que los empleados utilicen la que a ti más te convenga. Es decir, que tienes un desplegable en donde muestras, por ejemplo, cuáles de ellas podrías utilizar, y si hoy quieres utilizar Gemini dentro de Banaina, puedes hacerlo. Y si mañana quieres utilizar ChatGPT dentro de Banaina, puedes hacerlo. Con lo cual te da un control de lo que tú necesites hacer dependiendo de la herramienta que quieras. ¿Sabían que existían herramientas así? O sea, ya no tienes que tener 17 pestañas abiertas, no tienes que tener a todas las herramientas de IA abiertas, ya están todas volcadas en una sola. Les recomiendo darle un vistazo porque lo estoy sacando muchísimo provecho, tanto institucional, que quiere decir universidades, y les dije que doy clases en 11, con lo cual está comprobado que me funciona, como en empresarial, porque cuando integro planes de IA es la que más utilizo y la que más recomiendo. Así que unifica a todas las herramientas en un único entorno, reduce el coste de licenciamiento porque ya no tienes que comprar ChatGPT, Grok en sus versiones de pago, ChatGPT 5, ChatGPT 4, no, ya está integrada directamente.
tiene ese control de acceso donde tú puedes decir qué empleado utiliza qué, por ejemplo, según la licencia. Se integra con LMS que ya están en las universidades, que son esos módulos, esos Moodle y esos campus, y tiene una independencia de proveedores que, aunque cambien de políticas, la herramienta lo actualiza. Así que yo no les digo más, aquí la tienen, y sí que pueden ver una comparativa de las tres, que es lo que les va a servir más para que tengan una idea de cómo la pueden utilizar, que es como la estoy utilizando yo. Es la forma en la que les muestro de manera real cómo utilizo estas herramientas, y ya les dije más o menos en qué les puede servir cada una. Si tenemos algún caso de uso real en la universidad, pues sería en autocalificación de prácticas con rúbricas, eso suena un poco complicado, pero es evaluar, ¿verdad? Es lo mismo, y ese feedback instantáneo, es decir, los estudiantes suben un código o informes que yo evalúo automáticamente con la herramienta, con ciertos criterios que le he dejado yo. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave es el prompt, es decir, la herramienta está muy bien, pero el prompt es lo que hace que funcione a su máxima potencia. ¿Saben lo que es un prompt? ¿Sí? Un prompt, que es el comando, la pregunta, tu inquietud, lo que quieras preguntarle a la herramienta, ese prompt es lo que importa. Y por eso es importante generar, crear, utilizar prompts estructurados. Es decir, que tengan un rol, y donde le dices a la herramienta, actúa como un profesor experimentado en el área de marketing digital, con 30 años de experiencia, 3 licenciaturas, 3 idiomas, y te conviertes a un ser mitológico en esa herramienta que tú quieres, un ser mitológico, algo que no existe, pero que lo puedes crear dentro de la IA, y a partir de allí le das la tarea, quiero que evalúes a estos alumnos según estos criterios, y el contexto. Estamos en una universidad, en un proyecto de marketing digital y en una carrera que se llama grado de lo que sea. Eso es lo que deberían hacer. Y a partir de allí, pues la situación, el objetivo, la intención, qué quieres conseguir con eso, en qué formato quieres que te lo dé directamente para evaluar y plasmar la rúbrica, o quieres darle un feedback al alumno, que es lo que en este caso importa. Pues imagínense un Excel, por ejemplo, o una hoja de cálculo de Google Drive, en donde tienes en una columna las diferentes respuestas de los alumnos, por ejemplo, y en la columna que viene le puedes conectar lo que está diciendo el alumno en esta columna, que ya lo tienes vaciado, y le dices a la herramienta que con inteligencia artificial y teniendo en cuenta los valores que tú le has dado antes, que te diga, por ejemplo, qué puntuación aproximada podría tener, pero en la siguiente columna diría, dame una respuesta para el alumno en donde haya un feedback positivo y negativo, o dame solo el feedback negativo, o dame un feedback 60% positivo y negativo. Dime qué has encontrado que podría ser importante para que el alumno lo vuelva a replantear, o dime si el trabajo no vale y hay que volverlo a hacer de nuevo. Pero imagínate que hay columnas infinitas. Encima le puedes decir en otra columna, dime si han mencionado la palabra marketing. Otra columna, dime si dentro de ese trabajo han mencionado una marca muy conocida o poco conocida. O sea que puedes utilizar un montón de herramientas dentro de lo que es, en este caso la universidad, pero lo podemos llevar al sentiment. Esto que han comentado antes sobre, que lo comentó Pablo, por cierto, donde vas a buscar reseñas, pues imagínate que tienes en una columna la reseña, en la columna de al lado tienes la puntuación que según lo que interpreta la IA le puedes dar, por ejemplo, -2 muy negativo, -1 negativo, 0 neutro, 1 positivo y 2 muy positivo. Y entonces tendrías ese valor que lo determina la IA directamente. Entonces te sirve desde un montón de enfoques. Entonces en ingeniería sirve para esa autocalificación, en derecho puedes utilizar un GPT personalizado para la jurisprudencia legal, en empresa puedes hacer simulaciones de decisiones, que es lo que hacemos sobre todo en las empresas, y en salud, como lo han dicho ya desde Top Doctors, pues un checklist clínico simulado, etc. Con lo cual las aplicaciones en este caso son múltiples. Y dentro de este aspecto, tanto empresarial como institucional, hay una parte que es no solo interesante, sino útil, y es el hecho de detectar cuando la IA se está utilizando de manera inadecuada.
Y esto es algo que está dentro de los retos. Y les cuento qué significa esto de los retos. La mayoría de las empresas a las que voy, el principal reto es la resistencia al cambio. ¿Se recuerdan que les decía hace nada que somos el tercer país que más utiliza, pero que el 90% de los proyectos de IA fracasan? Vale. Pues el reto es que las personas no están por la labor. La mayoría de ustedes está tocando la IA este año. ¿Verdad que sí? Sean honestos. La mayoría de ustedes está tocando la IA este año. No vale la receta de guacamole que pediste el año pasado. Eso no vale. Digo la IA utilizada en serio. Entonces no está funcionando desde ese enfoque porque no la estamos utilizando de forma estratégica. Y porque primero se ha sobrevalorado, porque pensaban ustedes que era perfecta, esos productos de los pseudogurús que están en LinkedIn, que es horroroso, vamos, en Twitter o X y en todos lados hablando de IA, poniéndola como si fuese la panacea, y no lo es. Todavía no es perfecta, o sea, está muy bien, pero todavía tiene un enfoque mejorable. Hay demasiadas alucinaciones, que es la palabra que utilizamos los que trabajamos con IA para denominar a los errores que van surgiendo. Por ejemplo, hay un error, porque por supuesto, yo hice estas diapositivas con IA. Hay un error que si ven aquí, vamos a ver si lo veo, que lo vi y dije, igual, tenía que haberlo corregido. Mira, por ejemplo, ven que ahí dice, en ChatGPT, dice en la segunda línea GPT y pone una S. ¿Sí? Eso es un error, porque ni en castellano ni en catalán se pueden pluralizar en este caso las siglas. ¿Sabían que no se puede? ¿Saben por qué lo ha hecho? Por lo que lo explicaban al principio, que es que ella toma el 80% de manera, entre comillas, predictiva, ahora un poco más inteligente, y piensa que como mucha gente, muchas personas lo escribieron así, lo da por bueno. Eso se llama alucinación. Y bueno, en cierta forma dije, pues ya está, me sirve para explicar lo que es una alucinación. Porque, ¿verdad que la mayoría de ustedes no sabía que eso no existe en castellano y en catalán? Precisamente porque no lo sabían, la IA tampoco, porque ella no se inventa la información, la obtiene de nuestras propias fuentes, lo que ya está en Internet y lo que sea que la alimentemos nosotros dentro de nuestro propio contexto de uso de la IA. A partir de aquí, pues hay unas estrategias, unas técnicas, unas señales y una política que son importantes tener en cuenta para poder utilizar la IA de manera adecuada. Y sobre las evaluaciones como tal, ya hablando de la parte universitaria, lo que podemos hacer para rediseñar, si alguno trabaja, porque esto también, si ustedes trasladan esto al mundo corporativo, las evaluaciones de desempeño podrían estar allí. O sea, yo evalúo a los alumnos, pero también a las empresas a las que voy, evalúo desde el punto de vista del desempeño, con lo cual aplica para ambos mundos, para la evaluación en general. Puedo hacerlo por etapas, con fuentes locales y reflexión personal, o hacer que el alumno, o le solicito al alumno que documente el proceso de aprendizaje. O sea, mucho de lo que estoy haciendo no es dame un trabajo, sino ahora, desde hace un año y medio, estoy pidiendo dame el prompt con el que llegaste a esta solución. Y estoy evaluando el prompt. ¿Habían pensado en eso? No evalúes el resultado, evalúa el prompt. Porque es inevitable que el alumno o el empleado o quien sea vaya a utilizar la IA. O sea, no lo puedo evitar, no puedo poner puertas al campo, como lo dicen. Lo que sí puedo es, ok, quiero ver cómo llegaste a este resultado. Me das el resultado, me das el prompt. Y es lo que hago con mis alumnos normalmente, cuando desarrollamos estos aspectos. Y es lo que evalúo en las empresas también. ¿A qué tiene lógica evaluar el prompt? Pues por allí va el tema. Y tengo también evaluaciones orales breves, defensas de trabajo y otras rúbricas que permiten que yo premie el proceso como tal, la trazabilidad y otros elementos de citas. Esto es simplemente para que vean un flujo de trabajo de una evaluación automatizada inteligente, y recuerden que es más predictiva que otra cosa, y ahí pueden ver un ejemplo de un prompt de corrección, de evaluación y de qué beneficios podría haber. Por supuesto, ahorro significativo de tiempo, más consistencia dentro de lo que es ese criterio de uniformidad que tiene que haber en una evaluación, y hay un análisis continuo, con lo cual puedo utilizar algunos formatos de flujo de trabajo y exportar a otras herramientas que me pueden servir. Y con eso, espero que haya sido muy interesante lo que les he contado aquí, y que, otra cosa más, hay una invitación
para el día 7 de febrero en Barcelona. Hay un evento de IA que se llama el AI Prompt Day. Y ese evento es el que va a agrupar. Ese evento, por cierto, está patrocinado por Macaque Consulting. Allí también nos van a ver hablando de herramientas y de todo lo que tienen que hacer desde el punto de vista, en ese caso sí, más empresarial, más de marketing y más enfocado hacia lo que se hace en una empresa. Y les invito para el 7 de febrero, que es sábado, en Cinesa Diagonal Mar. Si se han ido a Barcelona y están en el centro comercial Diagonal Mar, pues arriba al final. Si me siguen en LinkedIn, con que coloquen Pedro Rojas me van a encontrar, van a ver que dentro de poco voy a comenzar a difundirlo de manera profunda. Es un evento muy similar a este evento está espectacular. De hecho, les doy las gracias por haber venido aquí y haber llenado el evento y fluir esa energía tan agradable que hace que uno se sienta contento de explicar estos temas a gente tan interesante y que busca innovación. Muchísimas gracias, soy Pedro Rojas y trabajo con IA. Muchas gracias.